Bienvenidos a este acto que se enmarca dentro de la 20ª edición de Encuentro Madrid y lleva como lema una amistad que teja la historia. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Por ello, ha querido precisamente, en esta edición especial, reflexionar sobre la experiencia de la amistad y poner delante de todos experiencias de amistad. Bueno, pues bienvenidos a todos. Esta charla que se titula La persona frente al poder, el legado de la disidencia a la Europa del siglo XXI. ¿Es que la persona, yo, tú, tiene algún poder? ¿Quiénes son los disidentes y qué nos enseñan? Este año se cumple el 50 aniversario de uno de los libros más icónicos del siglo XX, que es Archipiélago Gulag, del escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Una amiga, atenta a los acontecimientos, se lo recordó a una profesora universitaria, y esta nos propuso a varios de nosotros aprovechar la ocasión para acercarnos al movimiento disidente. Es imposible conocer sin maestros, así que nos presentó a Adriano del Asta y a Borja Las Heras, que han sido nuestras guías. Por eso los hemos invitado a estar con nosotros esta tarde. Adriano es profesor de Lengua y Literatura rusa en la Universidad Católica de Brescia y vicepresidente de la Fundación Rusia Cristiana. Borja, por otro lado, es asesor especial para Ucrania en el Servicio Exterior de la Unión Europea y escritor, autor de Estación Ucrania, El país que fue, que podéis comprar a la salida. La propuesta fue pasando de uno a uno. A través de una pequeña cadena de SIES, un grupo de estudiantes nos embarcamos en esta aventura universitaria, como no otra vez. Hemos estado trabajando desde julio los materiales que nos han ido proponiendo Adriano y Borja, enseguida nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos. Además que, a nivel personal yo, estudio física, Marcel biotecnología, además nos veíamos en un mundo complejísimo y que nos dábamos cuenta de decir esto es imposible, inabarcable y muy complicado. Así que, pedimos ayuda a un profesor de historia que algunos conocíamos ha sido una ayuda a descubrir la riqueza de la historia de Europa del Este a través de él. Uno de los frutos de este trabajo que no ha hecho más que empezar, es este encuentro. Así que, os dejamos ya con las preguntas a los ponentes. Adriano, este año celebramos el 50 aniversario de la primera publicación de Archipiélago Gulag. ¿Qué es este libro? Proviamo così, ma spero che il traduttore con questo sistema mi senta. No, perché vediamo, dovrei sentirlo. Estamos. Allora posso parlare. Dunque, buonasera a tutti, grazie. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación que me habéis hecho. Cominciamo allora con questa brevissima Empecemos con esta breve presentación di Solzhenitsyn dell'Archipiélago Gulag. Y de Archipiélago Gulag. Solzhenitsyn nace en 1918. Ha una prima educazione religiosa. Tiene una primera educación religiosa viene dimenticata que e se olvida come un normale y crece como un joven cittadino normal sovietico. ciudadano soviético. E
La sua vida è caratterizzata Su da vida se tre caracteriza por momenti tres fondamentali, momentos fundamentales che possiamo chiamare que tre podemos discese llamar agli inferi. tres descensos a los La infiernos. prima è la guerra. El primero es la guerra. Va volontario in Solzhenitsyn guerra, se presenta si voluntario, comporta eroicamente, se comporta heroicamente, e poi viene deluso però dal modo in cui il governo conduce la guerra. pero luego se siente decepcionado por la forma en la que el gobierno conduce la guerra, Causando el sacrificio di una massa enorme provocando el di sacrificio de una masa civili e enorme de militari. civiles y soldados. Esprime queste critiche Expresa estas críticas nella sua corrispondenza con en un su amico. correspondencia interceptada por un amigo, interceptada por la censura, Viene condannato a 8 anni di campo di y es concentramento. condenado a 8 años en un campo de Li concentración. passa nei campi più diversi Los pasa en campos de todo tipo, e questa esperienza gli fa capire y esta experiencia hace que se dé cuenta che l'ideologia non è in grado de que di la ideología descrivere e dominare la realtà. no puede describir y dominar la realidad. La seconda esperienza è quella La segunda appunto experiencia del campo di es, por tanto, concentramento, el campo de concentración, con le sue dimensioni incredibili, con sus dimensiones col suo increíbles, terrore, con su la terror, sua morte. con su muerte. Si rende conto che in Se da questi cuenta campi que en estos campos l'uomo è ridotto a nulla. el hombre se vuelve nada. Nulla di quello che fa, Nada nulla de lo di que quello hace, che ha, nada de lo que tiene, ma si rende conto anche che l'uomo è pero se da sempre cuenta también de que el al di là hombre di está tutto siempre quello más allá che ha e che fa. de todo lo que L'uomo tiene y è hace. irriducibile El hombre es rispetto al potere. irreductible respecto al poder. A un uomo, dice uno dei suoi personaggi, Uno de sus personajes dice, a un uomo al quale avete a un tolto hombre tutto, al que le has quitado todo, non potete più togliere niente. ya no puedes quitarle nada. È di nuovo libero. Vuelve a ser libre. Capisce allora che l'uomo è irriducibile, Comprende que el hombre es irreductible. è irriducibile al potere. Es irreductible al poder. Terza discesa agli inferi. Tercer descenso a los infiernos. Solzhenitsyn, mentre è in un campo di Mientras está en un concentramento, campo de si concentración, ammala di cancro. enferma de cáncer. E allora capisce che Y entiende questo que è un también passo esto decisivo. es un paso decisivo. tutto quello che abbiamo è Todo lo que dono. tenemos es un don. E a questo punto capisce che Y entonces entiende deve rispondere a questo que debe dono, responder a este don, raccontando quella contando che è stata la sua esperienza lo que nei ha campi sido di su concentramento. experiencia en el campo de concentración. Esce il primo suo racconto famoso, Sale su primer narración famosa, su primera novela famosa, una giornata di Ivan Denisovich, e Un poi día tutte de le Ivan altre Denisovich. opere, non ve le sto a dire adesso, ma Nos cuento arriviamo toda al su nostro Arcipelago producción, pero llegamos después a Archipiélago Gulag, Gulag. Arcipelago Gulag esce, l'abbiamo sentito que quando, sale, parlando prima della lo hemos escuchado antes hablando de... esce nel 1973 Sale in en russo, 1973 en ruso e poi a seguire in tutte le altre lingue. y después en todas las demás lenguas. È interessante il titolo del libro, Es interesante el título del libro, Arcipelago Gulag. Archipiélago Gulag. Gulag è la sigla Gulag per dire son las siglas la en ruso dirección para central decir del campo. dirección central de los campos. Arcipelago è l'immagine Archipiélago che Solzhenitsyn es la imagen ha inventato que ha utilizado, per dire ha inventado che questa realtà è diffusa para que esta- in tutto il paese. para transmitir que esta realidad está difundida en todo el país. Poi è interessante il sottotitolo che dà ad Arcipelago Gulag. Es interesante el subtítulo que da Archipiélago Gulag. Saggio di inchiesta narrativa. Ensayo de indagación narrativa. È per dire che quello che ha vissuto Para decir que lo que ha vivido è storia, es historia, narrazione, narración, ma non può essere detto semplicemente pero no con se un puede discorso contar solamente storico. desde un punto de vista histórico. Va raccontato Se con cuenta la potenza con la dell'arte. potencia del arte. Ecco, questo è un poco il contesto. Este es un poco el contexto. Vale. Vale. Pues pasando ahora con Borja, salía en el vídeo la cuestión del Maidán, la revolución del Maidán en los años 2013 y 2014 en Ucrania. La pregunta es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es la revolución del Maidán?
Vale. ¿Se me oye? Buenas noches. Bueno, no teníamos muy ensayada la parte técnica y ahora nos estamos dando cuenta, pero que sepan ustedes que el fondo está muy bien preparado. Así que yo quería dar las gracias también a estos chicos, Marcel, Guti, Ramón, Sara, Amanda, su profesora Ana Llano, que ha estado detrás de mí durante meses y tal, y esto empezó una conversación en el barrio de Salamanca hace unos meses. Yo no sabía, miren ustedes, a qué me estaba metiendo, pero estos lo tenían muy claro y bueno, hay esperanza con gente joven así. Me cuesta responderte a esta pregunta. El Maidán, miren ustedes, es una palabra que significa plaza, como la palabra Ataman, que es un líder, o la palabra Kozak, en parte son de origen turco, cuando el Imperio Otomano controló gran parte de la región. Por eso en español, cuando se dice la plaza del Maidán, es un poco decir la plaza de la plaza. Realmente es una referencia a la revolución que tuvo lugar en 2013 y principios de 2014 en Kiev, en el contexto... A ver, así. No pasa nada. Seguimos. ¿Se me oye? Venga. Pues reconozco que me hicieron esta pregunta hace días y me costaba explicarlo, y eso que entre primeras filas tenemos una protagonista discreta de esta revolución que idealmente debería estar aquí, no yo, pero a lo largo de la última década me he dedicado a recoger testimonios de toda esta gente que en España nunca hemos entendido muy bien Ucrania, ahora solo lo empezamos a entender un poco mejor, y luchaba por encontrar las palabras. Miren ustedes, antes de todo movimiento de cambio, siempre hay lo que se dice una revolución silenciosa. Entonces, los chicos y chicas que nacieron en los años 80 y primeros 90, ya en una Ucrania independiente y con poca cercanía ellos, estos chicos, con la Unión Soviética, ni mucho menos con el legado ruso, pero con las primeras experiencias democráticas en Ucrania, profundamente complejas, imperfectas, pero bueno, podían votar, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de esta mujer que es traductora, con la que tenía yo bastante relación cuando iba a Kiev, y ya tiene 50, 60 años, y me decía, mira, Borja, es que nosotros, yo me arrepiento, en los años 90 votamos la independencia, pero luego nos desentendimos porque pensamos que las cosas se iban a hacer solas. Pero mi hijo, por lo menos, mi hijo salió a las calles en 2013-2014, su hijo está en el frente ahora, y dice, hemos hecho muchas cosas mal, pero si hay algo de lo que estoy orgullosa, decía, es de haber dado lugar a esta generación. No es la primera revolución que tuvo Ucrania, tuvo varias, tuvo la revolución del granito en los años 90, que también fueron estudiantes que se metieron en huelga de hambre para pedir elecciones el último año de la Unión Soviética, bueno, el 91, esto fue el año 90. La del 2000, la que nosotros conocemos, la Revolución Naranja, ellos lo llaman el segundo Maidán, que tampoco tuvo gran recorrido y siempre pensaban que no había terminado. Y en 2013, realmente, para que vean ustedes la complejidad de la situación, quería citar a mi amigo, el escritor europeo ucraniano, y yo creo que futuro premio Nobel de literatura, Yuri Andrukhovich, que él detestaba Kiev. Él le parecía Kiev una ciudad antipática, etcétera, pero él decía, bueno, de pronto un día en Kiev tuvo lugar la más bonita de todas las revoluciones. Había ganado el casting para ser el centro de la más bonita de todas las revoluciones. Al principio se le llamó exclusivamente Euromaidán, porque eran 100, 200 chavales que salieron a las calles para pedir que su gobierno no se echara para atrás en la firma de un acuerdo de asociación. ¿Por qué? Porque para ellos, veintañeros, treintañeros, era el futuro. Y sin ese acuerdo se veían como Bielorrusia. Y ustedes, si miran Bielorrusia ahí, entenderán perfectamente de lo que les estoy hablando. Pero había más elementos de fondo. Había un hastío fundamental y una especie de ganas de cambio muy profundo. Y entonces Yuri, él dice, el conformismo, la maleabilidad, la indiferencia, el provincialismo, todo este complejo de lo que era Kiev, que yo creía eterno e insuperable, de repente desapareció. Y en solo unos días la ciudad se convirtió en un coágulo de insumisión, en un espacio de concentración, de la valentía, en el epicentro del heroísmo,
y la acción solidaria y desprendida. Claro, nosotros los europeos occidentales nos cuesta ver cuál es el concepto del héroe. Yo los primeros héroes los conocí cuando yo vivía en el País Vasco y veía todos estos concejales que salían a dar la calle y salían a las calles sabiendo que les podían matar, profesores universitarios míos. Pero el concepto de heroísmo es algo que hemos perdido en Occidente. Sin embargo, los ucranianos lo tienen porque no tienen alternativa. También quiero citar a un sacerdote, el padre Sidor, que sale en este documental, pero entonces él era más joven, que cuando la policía del gobierno Yanukovych, que era un gobierno muy represivo y muy autoritario, intentó destruir el Maidán la noche del 10 al 11 de noviembre, claro, él estaba en su cuarto en el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, que son los monasterios más bonitos del centro de Kiev, y claro, le llamó una señora y le dijo que están a punto de la policía, que va a tomar el Maidán, que nos están deteniendo, que nos están apalizando, tenéis que sonar las campanas. Las campanas no habían sonado desde que básicamente los mongoles destruyeran la entonces Kiev en el año 1200 y pico, la última vez que sonaron. Y este hombre llamó a su superior y dijo, por supuesto, sube a tocarlas. Y yo le pregunté, ¿y por qué lo hiciste? Y dice, bueno, yo creo que Dios te pone siempre ante varias opciones, te deja elegir. Yo no creo que estaba escrito lo que iba a hacer, pero yo decidí que tenía que hacer sonar las campanas para que más gente saliera a la calle. Y entonces, justo antes de la nueva invasión rusa, me fui a verle para charlar un poco. También va a intentar a ver si bautizaba un poco a mi hija Sofía, un poco pasando 300 o 400 puestos. Me miró con cara de Borja, no te pases, me caes bien, pero no te pases. Y entonces yo le pregunté por esto, y me dice, es que Borja, en el Maidán nadie miraba el color de la piel. Daba igual la religión que practicaras, había musulmanes, había judíos, se hablaba ucraniano, se hablaba ruso, se hablaba crimeo. Era un momento de comunión absoluta que nos unía a todos porque queríamos ser europeos. Y yo creo que eso lo define muy bien, y en un país como el nuestro, en España, que estamos tan divididos, nos cuesta pensar que podamos estar en una plaza, gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, católicos, greco-católicos, ortodoxos. Tú lo decías, la revolución del nacionalismo cívico, ¿no? Una revolución que unía gente de todo tipo. Era en el Arca de Noé. Y bueno, esa revolución terminó con desgraciadamente muchas muertes. Yuri Andrukhovich habla de eso también. Y con la huida del entonces presidente Yanukovych a Rusia, en una cosa que ahora sabemos que está perfectamente controlada desde Rusia para que pudieran invadir Ucrania. Pero ahí, para que entiendan ustedes, no la llaman la revolución del Maidán, la llaman la revolución de la dignidad. Y quiero quizás concluir esta primera aproximación con las palabras de mi amigo Denis, que por alguna razón es un ucraniano de 30 años, es altísimo, como casi todos los ucranianos, y por alguna razón es un enamorado de Jotafe. No me explico muy bien, no sé si tenía una novia ahí o tal, pero el caso es que participó en la revolución. Estuve hablando hace 2 días con él, está en el Donbass, y las primeras semanas de la nueva invasión en febrero, yo le preguntaba, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y por ahí tengo en mi libro uno de los WhatsApps que me puso, me dice en su español un poco, yo bien y país también, hijo putas mal, pero no han entendido que nosotros queremos luchar por una vida digna, una vida justa. Y eso es un poco lo que es la idea fundamental del Maidán, no solo una cuestión europea, sino una cuestión de una especie de basta ya. Ya hemos sufrido demasiado como país, nos merecemos algo mejor. Bueno, aunque sea pasando micro, volvemos a Archipiélago. Pregunta a Adriano. El lema del Encuentro Madrid es una amistad que teje la historia. Mi pregunta, y bueno, yo creo que la vamos a juntar así también para ser más rápidos. Para Adriano primero, ¿qué tiene que ver el lema con Archipiélago? Y luego después, según termine Adriano, la pregunta a Borja de qué tiene que ver con el lema esta revolución de la que nos se está hablando. Allora, che una amistad possa tessere la storia puede tejer la historia testimoniato dalla vicenda lo demuestra la propia historia composizione de la composición dell'arcipelago Gulag. del archipiélago Gulag. È un'opera collettiva.
Es una obra colectiva. Come avete sentito, lo ripeto ancora, Como habéis escuchado, la historia, Solzhenitsyn ha potuto scrivere questa Solzhenitsyn opera ha podido escribir esta obra perché è stato aiutato, porque ha sido ayudado, lui lo dice all'inizio del libro, da lo dice al principio del libro, 227 testimoni, por 227 testigos, cioè sconosciuti collaboratori che gli hanno dato i materiali, colaboradores desconocidos que le han dado los che materiales, gli hanno dato dei luoghi sicuri dove poteva scrivere, lugares seguros donde podía escribir, rischiando la vita. arriesgando sus propias vidas. Avete sentito, ripeto, la Voronyanskaya è morta per questo. Non si scherza. La Voronyánska murió por esto, no era una broma. E già questo Y ya esto che si transmite tratta di un gesto di rivolta que se trata de un gesto de revolución nei confronti di un sistema en confrontación de un sistema che voleva ridurre l'uomo que a quería reducir al hombre a un individuo. la caratteristica del sistema totalitario. La característica del sistema totalitario es que quiere transformar a los hombres in atomi en átomos isolati, aislados così che non possano resistere, così para que no puedan resistir, il singolo sia schiacciato dal sistema. para que el individuo sea aplastado por el sistema. E a questo punto Solzhenitsyn Entonces ridà Solzhenitsyn forza e vuelve a voce dar fuerza y questo voz popolo a este pueblo che era stato privato di voce e di al que se le había privado de voz y fuerza. I detenuti sono Los coloro detenidos che non hanno voce Son los que no tienen voz, perché la censura impedisce che si parli porque di la loro, censura impide que se hable de perché ellos, muoiono porque mueren. e chi muore non può più parlare, Y quien non muere può più ya no puede raccontare. hablar, ya no puede contar. La loro esperienza Su è experiencia quella di un male es indicibile. la de un mal indecible. Anche in questo i detenuti sono senza En esto también los detenidos tampoco tienen voz. Eppure Solzhenitsyn Y sin embargo, Solzhenitsyn, en su experiencia de detenido, de preso, riscopre che l'uomo descubre que el hombre e existe y resiste no obstante todo, Ci sono degli a pesar de uomini todo. veri anche nei Hay campi. hombres verdaderos también en los campos de E concentración. ci sono degli uomini veri anche Y hay tra quelli hombres che verdaderos sono también entre i padroni dei los que son los que mandan en los campos. Quando viene arrestato Cuando es arrestado, il suo comandante su comandante, che fino al giorno prima non que hasta aveva el día neanche antes guardato no lo había mirado a la cara, ni gli siquiera, tende la mano le tiende la mano, e gli dice tanti auguri capitano. le dice, mucha suerte, capitán. Capite? È un gesto di Es un rivolta. gesto de Esisteva revolución. l'uomo anche Existía el hombre dove incluso sembrava ahí, che incluso, non ci incluso donde parecía que no existía el hombre. fosse. Allora il lavoro di Arcipelago Entonces, Gulag el trabajo de Archipiélago Gulag è di fare testimonianza di es questo, el de dar testimonio de esto, fare memoria di hacer memoria de esto. ma come il Gulag mi insegna, il testo mi insegna, Pero lo que me enseña el texto, e come a me ha insegnato padre Romano Scalfi, fondatore di Russia como Cristiana, me ha enseñado Padre Romano Scalfi, el fundador de Rusia Cristiana, lo cito a memoria. lo cito de memoria, Noi non facciamo memoria nosotros no hacemos memoria del male del mal per svergognare Para il male e i malvagi, avergonzar al mal y a los malvados, ma si sono già svergognati sino que abbastanza. ya se han dejado suficientemente en evidencia. Lo facciamo per Lo hacemos ricordare il bene para recordar el bien che volevano distruggere que querían destruir e non sono riusciti a distruggere. y que no han conseguido destruir a pesar de todo. Leggete l'Arcipelago Gulag, leggete Leed la giornata di Van Denis Archipiélago Gulag o una jornada con e trovate Iván Denisovich y encontraréis figuras come questo. como esta. È il caso di Es el caso, por ejemplo, de è una JU81, sigla, è un numero di que es matricola. un nombre de matrícula. È stato spersonalizzato, non è, no, è Ha sido l'unico di cui despersonalizado. non Es conosciamo el único personaje de cierta importancia cuyo nombre desconocemos. solo la sigla. Eppure Y sin embargo, è un uomo irripetibile. Es La un sigla hombre può essere irrepetible. ripetuta 1000 volte.
El número puede repetirse muchas veces, ma J81 è un uomo. pero JU81 es un hombre. Fra tutte le lo leggo. Fra tutte le schiene Entre todas curve, las espaldas curvadas, egli si distingueva per il suo portamento eretto, destacaba por su porte erguido, scolpita in pietra dura, tallado en piedra dura. la sua testa non si chinava Su nella cabeza no se stella, inclinaba en el cuenco, come quella di tutti gli como altri, la de todos los demás, ma restava alta. sino que permanecía erguida. Capite? Era un prigioniero Es senza un nome, ma prisionero guardava sin in nombre, alto, pero miraba hacia arriba. e questo guardare in alto lo Este rendeva mirar hacia arriba irriducibile, le hacía irreductible, irrepetible, irraggiungibile al male del mondo. inalcanzable para el mal del mundo. E quindi farne memoria e Y por ricordare tanto, bene. hacer memoria es recordar el bien. C'è dunque qualche Hay, cosa por che ci tanto, permette di algo fare que nos storia, permite hacer historia, di tessere storia, tejer la historia, di essere creatori di ser storia, creadores non de oggetti. historia y no objetos de historia. Presidente Havel, El presidente Havel, presidente cecoslovacco, presidente de Checoslovaquia, quando era ancora dissidente, cuando aún era disidente, no, e noi gli chiedevamo che cosa possiamo y nosotros fare le, per voi. le preguntábamos, ¿qué podemos hacer por vosotros? Lui rispondeva: Y él respondía, no, non è che cosa potete fare no es per noi, ¿qué podéis hacer por nosotros? è che cosa possiamo fare Es insieme. ¿qué podemos hacer juntos? Ecco, l'esperienza del totalitarismo. La è experiencia anche del questa. totalitarismo Qualcuno es esta voleva también. schiacciare il Alguien mondo. quería aplastar a los Qualcuno hombres, voleva isolarli. aislarles, E gli uomini imparavano y los hombres che aprendían potevano essere que solidari. podían ser solidarios, E il cuore che que gli el restava corazón que era les quello quedaba di questa amicizia, era el de esta amistad, storia e amicizia da historia y fare. amistad a hacer juntos. Bueno, gracias, Adriano. Te dirigimos la misma pregunta a ti, Borja. ¿Qué tiene que ver con el lema la revolución de Maidán? Vale. Supongo que yo le estoy dando vueltas. Quizás a veces los seres humanos, con todas nuestras diferencias, hay circunstancias que llevan a una especie de comunión con el desconocido, compasión frente al desconocido, lo que Armando Cerolo, que está en el público, es el valor de la alteridad. Hallar un sentido con personas que en la vida normal nunca hablarías más de 2 minutos con ellas. Hay circunstancias políticas en las cuales existenciales, en las cuales tienes una conexión absoluta. El caso de alguna, hemos hablado de la coexistencia de judíos, tártaros, ucranianos en el Gulag es un ejemplo, la reconciliación que tuvo lugar ahí. Pero entonces quizás sería esta especie de comunión con el desconocido y el valor de la alteridad. Vale, si os parece vamos a otra vez desafiar la tecnología, pero nos parecía una buena idea, dado que hemos hablado en algún momento del Gulag y del mal y cómo es importante recordar el bien, profundizar un poquito más en la disidencia, en concreto la experiencia de los disidentes ucranianos, que las nacionalidades de la Unión Soviética son los que más disidentes aportaron. Disidente es el que se opuso al régimen totalitario, bien sea por razones de religión, por razones de conciencia, y muchos de ellos terminaron en el Gulag. Entonces yo a principios de enero estaba en la ciudad ucraniana de Leópolis, en Lviv, en el oeste, y estaba hablando con el historiador ucraniano, Yaroslav Hrychak. Para ustedes son nombres impronunciables, pero es cuestión de ponerse con la práctica y no es tan complicado. Que es una referencia en Europa Central y del Este sobre la historia de Ucrania. Y el caso es que como no le podíamos traer físicamente, pues le dijimos que nos enviara una serie de mensajes y tal, y resultó ser bastante adepto a la tecnología, más que cualquiera de nuestra mesa. Entonces, si les parece, presentación 2, la ponemos un momento para que él mismo hable y nos cuente. Ahora se tendría que ir.
Me llamo Jaroslav Hryzlak, soy profesor de Historia en la Universidad Católica Ucraniana y agradezco mucho la invitación que me habéis hecho a hablar, aunque sea brevemente, de esta forma, del movimiento disidente ucraniano. Antes de nada, me gustaría llamar la atención sobre esta foto. En ella se ve a Zelensky y su equipo el primer día de la guerra. Se dirigían a los ucranianos diciéndoles que estaban allí dispuestos a proteger la independencia de los ucranianos, que no habían huido del país. Pero la imagen contiene otro mensaje importante y relacionado con nuestro tema. 3 de los 5 hombres no son ucranianos étnicos, sino judíos, y el último, Arakhamia, es georgiano. Muestra que la identidad ucraniana no tiene una base étnica, sino que es una especie de nación civil de personas conscientes de sus derechos y dispuestas a defenderlos, y luchar por la independencia. A menudo se pasa por alto que Ucrania ha experimentado una gran transformación en términos de tolerancia, y eso se ha logrado principalmente gracias a los esfuerzos de los disidentes. ¿Quiénes eran? Aquí los tenemos. Si miráis la foto podréis encontrar fácilmente algunos rasgos característicos de esta generación de disidentes ucranianos. En primer lugar, la foto fue tomada en los años 60, una época de bienestar económico en todo el mundo, incluida la Unión Soviética. Esta generación se crió en la prosperidad, se sentían seguros. En segundo lugar, no vivieron las atrocidades de la guerra y de la represión de Stalin, porque nacieron en los 40 y crecieron en unos años de relativa liberación del régimen soviético. Entre paréntesis, puede que no sepáis que Stalin fue especialmente despiadado con los ucranianos, y no me refiero a la gran hambruna de los años 30 en la que millones de personas murieron de inanición provocada, sino a la represión brutal que sufrieron los mismos intelectuales ucranianos. Alrededor del 80% de los escritores y poetas ucranianos fueron fusilados o acabaron desapareciendo en los campos de concentración de Stalin. En cambio, los jóvenes de esta generación fueron a la universidad y se licenciaron. Algunos se doctoraron y otros fueron académicos. Muchos de ellos fueron escritores o artistas. Eran mentes muy creativas, tipos muy parecidos a los de la generación de los 60 en Francia o Alemania, pero con una diferencia. Los ucranianos, al llegar a las ciudades, se encontraron con que no se respetaba su lengua. Cuando hablaban en ucraniano, en los pueblos, en las bibliotecas, en las tiendas o en cualquier otro lugar público les decían: «Deja de hablar en esta lengua, háblame en una lengua humana», como si la lengua ucraniana no fuera humana. Para ser soviéticos tenían que renegar de su identidad ucraniana y de su lengua. Un manifiesto político de entonces, escrito por Ivan Zyuba, tenía este significativo título: «Internacionalismo o rusificación». Al hablar de la construcción de la central eléctrica de Kiev, escribe que los ucranianos se dedicaban principalmente al trabajo físico, mientras que los puestos directivos, los burócratas, los ocupaban rusos traídos de Rusia. El caso es que, inicialmente, no se consideraban disidentes, ni pretendían oponerse al sistema soviético. De hecho, fueron educados en el sistema escolar soviético, creían en la justicia y en la amistad internacional, leían a Lenin y a Marx, y creían en el socialismo, no el estalinista, sino el socialismo con rostro humano, como sus coetáneos en Polonia o Checoslovaquia. Lo que ocurrió fue que, cuando empezaron a defender su derecho a la libertad de expresión, fueron perseguidos. En 1972, cuando tenía 30 años, fueron arrestados en masa. Los disidentes ucranianos formaban el grupo más numeroso de los disidentes soviéticos de la época. Eran una minoría en la sociedad ucraniana, menos del 1%, pero una minoría de alta calidad, su núcleo creativo. Había un premio Nobel, el físico Andrei Sájarov, poetas, directores de cine, filósofos, historiadores, etc. La cuestión es que fueron muy productivos en la articulación de nuevas ideas. Una de estas ideas surgió justo cuando pasaron de ser jóvenes soviéticos creativos a disidentes, cuando empezaron a oponerse al poder soviético. Se reunían, discutían e intercambiaban las ideas con otros grupos de disidentes, y por ello acabaron en la cárcel, lo cual, en cierto sentido, les obligó a replantearse su ideología. Los ucranianos eran el grupo más numeroso entre los presos políticos, entre el 50 y 70% de los prisioneros de los campos de concentración durante el gobierno de Brezhnev. Otro grupo importante lo formaban los judíos,
con los que pasaron mucho tiempo, discutieron sobre sus diferencias y sobre cómo superar las hostilidades, y así prepararon el terreno para la reconciliación entre ucranianos y judíos. También fue muy importante el encuentro de los disidentes ucranianos con los activistas tártaros, que habían sido expulsados de Crimea en 1944. Al morir Stalin, intentaron regresar a su patria. Uno de los mayores defensores de los derechos de los tártaros fue un antiguo general soviético, Petro Grigorenko, que se hizo disidente ucraniano. Los disidentes ucranianos y los líderes tártaros de Crimea encontraron un lenguaje común. Renegaban del comunismo, pero también del nacionalismo, y defendían los derechos humanos y la democracia. Faltó el encuentro entre los disidentes rusos y los ucranianos. A excepción de Sájarov y su entorno, los rusos no comprendían la difícil situación de los ucranianos. Este fue el caso de Solzhenitsyn, por ejemplo. Los disidentes rusos no consiguieron lo que hicieron los ucranianos: repensar Rusia para que deje de ser un imperio y se convierta en una nación normal sigue siendo un gran reto para la oposición rusa. Lo que estoy diciendo es muy importante, fue una auténtica revolución. Con Gorbachov, la mayoría de los disidentes fueron liberados y formaron un nuevo movimiento civil anticomunista, al que llamaron Movimiento Socialista. Sostenían que el futuro de Ucrania debía basarse no en principios étnicos, sino en la defensa de los derechos humanos. Lo expresa muy bien esta famosa frase de Ivan Drag, líder del movimiento socialista y poeta del Grupo de los 60. Un judío en Ucrania debe vivir mejor que en Israel, y un ruso en Ucrania debe vivir mejor que en Rusia. Aunque pueda parecer ingenuo, prepararon el terreno para una transformación por la que están luchando Zelensky y su equipo. Bueno, hay una cuestión que, tomando el café ahí con Borja, que a mí me chocó muchísimo y dije, joder, tiene que salir la pregunta, ¿no? Leyendo la entrevista con Hitchak, lo que más nos interesó fue la cuestión del mal, que ha salido bastantes veces aquí en este momento. Un poeta polaco, Alexander Bat, que sobrevivió a la guerra y al Gulag, dijo: habiendo nacido en la primera mitad del siglo XX, podías no creer en Dios, pero no podías no creer en el diablo. Tú mismo nos dijiste que te estaba sucediendo esto viviendo de cerca la guerra de Ucrania. ¿Por qué dices que Ucrania vuelve a poner de relieve el problema del mal en la historia? Buena pregunta. Miren, cuando yo tenía 20 y pico años, me pasé dos inviernos en Bosnia. Estaba en el lado este del país, que fue limpiado étnicamente por los serbobosnios. Y yo, enfrente de mi casa, siempre veía las ruinas de unas casas que había habido, y me tuve que enterar que efectivamente allí habían vivido musulmanes. Una definición que en la antigua Yugoslavia no se aplicaba muy bien, porque fumaban, bebían, eran básicamente... Pero los ultranacionalistas serbios y los ultranacionalistas croatas les veían así, y les habían expulsado de la población en la que yo vivía, y desgraciadamente pues a las mujeres las estuvieron violando durante años a la vuelta de la esquina de donde yo también vivía, en el famoso Partizan. Claro, esos años, cuando esto pasó, estoy hablando, esto pasó en los años 90, yo viví 10 años después de que esto hubiera pasado. Claro, yo en los años 90, U2, todo este tipo de cosas, teníamos una realidad muy diferente. Entonces, cuando llegaban estas noticias, nos costaba creer que estaba pasando. Y esto es algo muy occidental, que lo hablaba con Hitchak. El mal es una realidad empírica, física. Tiene también una interpretación metafísica, pero es una realidad física, es una realidad humana. Y yo lo he intentado definir como esta destrucción consciente de la vida, destruyendo la individualidad de cada vida humana, con especial ensañamiento para crear sufrimiento, y a la gente que sobreviva mueren en vida. Imagínate que pierdes tu hijo, ¿no? El infierno en la tierra, no hace falta creer en un infierno metafísico. Hace un mes estuvimos con Borrell visitando Babin Yar. Babin Yar, para los que no lo saben, es uno de los lugares del Holocausto peores en Europa. 30 y pico mil judíos fueron asesinados
allí por los nazis. Y entonces el rabino nos cogía de los brazos y nos decía, Your Excellencies, pero esto está pasando, ¿no? Esto está pasando ahora, está pasando en las zonas que ocupa Rusia. Hemos hablado de la persecución religiosa de los grecocatólicos en la Ucrania ocupada, de los judíos, etc. Y es algo que para nosotros es muy difícil entender. Pero yo tengo que, desgraciadamente, aterrizar con algún ejemplo concreto muy real. Presentación 1, por favor. A ver si lo... Bien, yo no he sacado esta foto, pero esto es una realidad cuando uno va a Kiev. Lo que han escuchado antes en la guerra son alarmas aéreas. Pensaba ponerles una, pero creo que ya la han escuchado. Tengo el número aquí. Han sonado desde el comienzo de la nueva invasión 34.270 veces. 34.270. Es decir, he hecho la media, casi 55 todos los días. No puedo transmitirles la absoluta ansiedad que te provoca una alarma aérea, porque cuando hay una alarma aérea en Ucrania son varias razones, que hay bombarderos rusos en el aire o que hay drones, los famosos drones iraníes, que a lo mejor se acuerdan del año pasado. Eso está pasando todos los días. Otra cosa es que no salgan las noticias, pero está pasando absolutamente todos los días. En septiembre 500 drones rusos contra Ucrania, en octubre casi 400, y esta misma mañana 1 o 2 misiles balísticos contra Kiev. Cuando les hablo que el mal existe, esto es 14 de enero en la ciudad de Dnipro, a 300 y pico kilómetros del centro. No sé cómo de compararles Dnipro, pensaría en Zaragoza o alguna ciudad un poco importante, una ciudad con contenido industrial, pero desde luego no es el frente. Este edificio fue destruido por un misil ruso, que está un Kh-22, que están fabricados para destruir portaaviones, para que se hagan una idea de la... Y esta es la única superviviente de una familia que escuchó la alarma aérea y le dio tiempo a meterse en la bañera. Te tienes que meter en la bañera porque a veces no hay tiempo para ir al refugio. Muchos ucranianos se han acostumbrado, pero más o menos son de las pocas cosas que se protege. Evidentemente, sus padres en las ruinas, no quedó nada. Murieron 60 personas. El edificio quedó un poco como lo han visto aquí. Esto pasa... misiles rusos que con este tipo de daños, yo los he comparado con el atentado terrorista contra Londres en junio, 50 y pico personas. Los ucranianos tienen de esto varios al mes. Otra cosa es que no salgan. Y otro ejemplo que les tenía que poner es el de esta bella familia de Hrosa. Hrosa es un pueblo del este de Ucrania, Kharkiv. El hombre del medio murió en el frente. Y su hijo quiso recuperar su cuerpo y enterrarle en el pueblo del que eran originario. Esto es evidentemente justo antes de la guerra. Y cuando estaban después de la ceremonia funeraria, Rusia disparó un misil balístico y mató básicamente a casi todo el pueblo, 60 personas, toda esta familia, toda. No me voy a detener en las imágenes, pero bueno, ya se hacen un poco la idea. Y concluyo con otro ejemplo. El de la foto es Yuri Glodan. Yuri perdió en otro de estos bombardeos contra Odessa, una ciudad que además no es muy querida, tengo muchos amigos allí. Perdió a su hija de pocos meses, perdió a su mujer y perdió a su suegra. Se alistó en el frente y ha muerto hace una semana. Entonces, cuando tú, Adriano, hablabas del mal, quería yo poner un poco estos ejemplos porque no hay desesperanza más absoluta que casos como estos, y esta es una realidad metafísica. Pero quizás el pequeño mensaje de esperanza es que si hay un mal, tiene que haber un bien. Y si hay un bien, puede ser un bien particular o puede ser un bien universal, una acumulación de buenas acciones. Y tú lo has mencionado que, irónicamente, ante estas situaciones de absoluta destrucción de lo humano y esta crueldad,
también redescubres la absoluta individualidad de la vida humana. Y para los que más tienen fe, pues cómo es un reflejo de la vida divina. Y cómo esta gente en el Gulag encontró su humanidad. En el caso, yo me he encontrado esto muy a menudo en Ucrania. Entonces la esperanza que puedo darles es que el bien, no creo en grandes bienes universales, pero sí creo en la acumulación de bienes particulares que, como diría Aristóteles, llevan a un bien universal. Y aquí un bien universal es la justicia, y el primer bien yo creo que es recordar estas vidas y recordar para que nunca, nunca, nunca se pierda su recuerdo. Gracias, Borja. En 1962, Solzhenitsyn publica Un día en la vida de Iván Denisovich. En el año 1970 se le concede el premio Nobel por ese mismo libro. Y 3 años después termina de escribir el manifiesto Vivir sin mentira, que nos impactó mucho por su actualidad. Me imagino que, o sea, tras escuchar el testimonio de los ucranianos, no, a muchos nos puede surgir la pregunta, bueno, ¿y yo, ¿no? Con mi nombre y apellido, qué puedo hacer en mi vida en mi vida de día a día? Y es precisamente en este libro, en este manifiesto, ¿no? que muestra una posible respuesta. Entonces, Adriano, ¿dónde reside la fuerza de la persona frente al poder, sea en el Oriente como en el Occidente, de la que nos habla Solzhenitsyn? 9 minutos. 9 minutos. 9. 10. Ma un po' l'ho già detto. Un poco ya he hablado de esto. Antes hemos hablado de JU81, que mira a lo alto. Solzhenitsyn lo dice de muchas maneras. Es un hombre que es capaz de tener un punto de vista propio. Lo cuenta de muchas maneras. Habla de un gran filósofo, Berdyaev, que había sido arrestado, interrogado, y durante el interrogatorio no había cedido. Había resistido. Había hecho incluso un discurso de propaganda frente a los capos del... Y Solzhenitsyn se hace esta misma pregunta que has hecho tú. ¿De dónde nace esta fuerza? Y responde, tenía un punto de vista propio. No he entendido esto durante mucho tiempo. Porque cuando uno dice tiene un punto de vista propio, se te ocurre que hace lo que le apetece, es original, decide arbitrariamente. Pero sin embargo entendí que tener un punto de vista propio lo entendí cuando entendí el diario de la mujer de Berdyaev, en el que se cuenta una situación en París, donde Berdyaev vivía exiliado de la Unión Soviética. Y todos tenían miedo porque llegaban los nazis. Y había una reunión en su casa de gente ex-revolucionarios, muchos de ellos. Y Berdyaev dice, yo puedo trabajar pese a todo. Y la historia acaba ahí. Pero un par de páginas después, su mujer le dice que después de esa noche había seguido pensándolo y le dice, ¿sabes por qué no tienes miedo? Porque contigo está siempre Cristo. No estás ya nunca solo, porque Cristo está siempre contigo. Solzhenitsyn llama esto de muchas maneras. Corazón, alma.
Lo llama el reflejo dell'eternità. de la eternidad. Oppure, secondo la tradizione O según la tradición cristiana a la cual Solzhenitsyn vuelve, è il fatto es che el l'uomo hecho è creato a immagine de que el e hombre semejanza di ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. l'immagine non te la può togliere. La imagen ya no te la puede quitar nadie. È da lì che viene la forza. Es de ahí que viene la fuerza. La somiglianza è quella La che semejanza realizzi tu con es la tua libertà. lo que realizas con tu libertad. Allora la libertà, Entonces la libertad, el punto de vista propio, no es la arbitrariedad, la libertà è realizzare es quell'immagine. realizar esa imagen. Ho capito? La libertà è non faccio quello che voglio, No es hacer lo que quiero, ma essere fedele sino ser fiel al tuo essere, a alla tu ser, verità del tuo a la essere. verdad de tu ser. Per questo, quando Por esto, Solzhenitsyn cuando scrive Solzhenitsyn escribe vivere vivir senza menzogna, sin mentira, ad un certo punto dice en un momento determinado dice, che cosa è vero, che cosa è falso. ¿qué es verdad, qué es Lo falso? decida ciascuno Lo nel decide suo cada uno en su corazón. Noi capiamo questo come Esto una lo forma di entendemos relativismo. como una forma de relativismo, Per Solzhenitsyn non era pero para relativismo, Solzhenitsyn no era relativismo, perché dava credito alla porque libertà daba dell'uomo. crédito a la libertad del hombre E poi infatti finiva. y acababa. Saremo stupiti nel vedere con quanta rapidità la Nos menzogna sorprenderá volerà la rapidez con la que la mentira se volverá C'è impotente. qualcosa nel cuore che a un certo punto Hay algo en el dice, corazón que non funziona, a un momento determinado te dice no non funciona, è vero. no es verdad. Il problema è che la tua libertà deve ascoltare. El problema es questa que voce del tu libertad debe escuchar esta voz del corazón. cuore. Ma secondo questa tradizione, Pero según esta tradición, la carta della libertà la dell'uomo, Carta de la Libertad del Hombre no, per rifarsi alla carta delle libertà, no? La carta della libertà dell'uomo è l'esistenza di es la existencia de Dios, perché è dentro di te, porque la está dentro de coscienza ti, è es dentro la di te, conciencia que ti está dentro de ti y te nonostante genera tutti i remordimientos, tradimenti. no obstante todas las traiciones, Perché la linea che Porque separa la línea Solzhenitsyn, que separa todavía Solzhenitsyn, lo posso citare lo puedo citar, in spagnolo perché, lo puedo citar en español. scusate il mio spagnolo, però questo me l'ero scritto. La linea que separa el bien del mal está en el corazón de cada hombre. ¿Quién destruiría un trozo de su corazón? En el transcurso de la vida de un corazón esa línea se desplaza. El mismo hombre se convierte a diferentes edades, en diferentes situaciones, en una persona completamente distinta. Y aquí, voy a terminar, y aquí comienza el reto de Solzhenitsyn a cada uno de nosotros, para que nadie, después de conocer la existencia del archipiélago y leer, aunque sea una sola página del mismo, crea que no puede juzgar lo que es verdad y lo que es mentira. Crea que está solo en este mundo, a merced de la mentira, y crea que no tiene fuerza para resistirse a ella. Gracias. Bueno, la verdad que queda poco más que decir. Es un regalo enorme tener a gente como Adriano y como Borja aquí con nosotros, ¿no? Y es inevitable no salir de aquí con preguntas y con más ganas de profundizar en todos estos temas que han ido surgiendo, ¿no? Dice Solzhenitsyn, la aventura biográfica de Solzhenitsyn atestigua que la capacidad de resistir y de conservar la victoria sobre la nada no le llegan al hombre por una virtud propia, sino mediante una fuerza que recibe y que está encomendada a la custodia de la memoria y de la libertad. Es increíble esta conciencia del hombre que tiene Solzhenitsyn, de la que tanto nos has estado insistiendo, ¿no?, esta tarde, Adriano. Además, es imposible no quedar fascinados por el testimonio que nos ha dejado Ucrania,
todos estos años. Un pueblo tan diverso, pero ¿no? A su vez tan unido, increíble. Sostenido, ¿no? Por unos valores humanos universales a los que mirar y con el deseo de poder tener una vida normal. Y para ya acabar, quisiéramos terminar con una cita de un escritor italiano prácticamente coetáneo de Solzhenitsyn, Italo Calvino. Al final de su libro, Las ciudades invisibles, alude a un tipo de infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Eso que hemos encontrado en tantos disidentes cuyas vidas dan testimonio en condiciones infernales de la grandeza del ser humano. Y de ellos queremos aprender a vivir sin mentira, a amar más la libertad ante la comodidad, a buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Muchas gracias. En las palabras finales, avisos. Terminamos dando las gracias de modo muy especial a Universitas que ha hecho posible este acto. Les recordamos que a las 20 horas tendrá lugar en la sala Newman la mesa redonda titulada Urbi et Orbi sobre globalización, pertenencia y futuro de la política. Y a las 10:30, después de la cena, tendrá lugar en el pabellón principal la fiesta concierto Encuentro Rock Madrid, con motivo del 20 aniversario de Encuentro Madrid. También señalamos que se pueden visitar en el pabellón principal las dos exposiciones que se exhiben en la presente edición de Encuentro Madrid. Una dedicada a la figura del médico japonés Takashi Nagai y a su mujer Midori, y otra que bajo el título de El hombre dibujado recoge una serie de obras del artista valenciano Jimo Amigo, en las que de forma visual se reflexiona sobre la identidad del hombre contemporáneo. Las exposiciones permanecerán abiertas hasta las 10. Por último, como muchos de ustedes sabrán, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale adelante exclusivamente gracias al trabajo de muchas personas que dan voluntariamente su tiempo y a la colaboración de diversas entidades y personas que la apoyan económicamente. Si desean que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, pueden apoyarnos a través de las siguientes modalidades: con un donativo al Bizum, que, ¿no? 01061, que tendrán ahí ustedes en la puerta o en algún lugar cercano, o en el stand de Encuentro Madrid, donde también se puede solicitar el número de la cuenta para hacer una transferencia, lo que hará posible su correspondiente desgravación fiscal. Y sumándose al club de amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un Euro Más, que supone una pequeña aportación mensual para el sostenimiento de Encuentro Madrid. Pueden encontrar más información en la página web encuentromadrid.com, en el apartado Dona Ahora o en el stand de Encuentro Madrid. Muchas gracias otra vez.